Vamos ahora con el ejercicio 2. ¿Ya? Me dicen que dos anillos de igual masa M soportan mediante una cuerda ideal de largo total L a un bloque de masa M mayúscula. El coeficiente de roce estático entre los anillos y la barra horizontal es mu sub M. Asuma que el sistema permanece en equilibrio estático donde la distancia entre ambos anillos va a ser igual a 2D. La parte A me piden dibujar los diagramas de cuerpo libre de los anillos y de la masa M. En la parte B me piden escribir las ecuaciones de movimiento para cada anillo y M. En la parte C, calcule la fuerza de roce como función de la distancia D. Y por último, en la parte D, me piden encontrar el máximo valor que pueda alcanzar D. Aquí a la derecha tenemos cuál va a ser la imagen del sistema. Podemos ver que aquí tenemos los dos diferentes anillos. Va a tener una distancia D con respecto acá al centro. Y bueno, claramente podemos ver que este ejercicio es un ejercicio simétrico. ¿Sí? Es decir, si yo trazara una línea aquí justo a la mitad, la parte de la izquierda sería exactamente lo mismo que la parte de la derecha. Entonces, comencemos. Ya, entonces, la parte A me pedían dibujar los diagramas de cuerpo libre de ambos anillos. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular cuáles van a ser las distancias. Y, o sea, no sé si no específicamente las distancias, pero los ángulos. Cómo se configura geométricamente el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a mostrar este dibujo acá, ¿ya? En el que, bueno, tenemos acá la barra, ¿sí? Aquí abajo se establecieron las cuerdas y, bueno, podemos notar al tiro que tenemos un triángulo. Sabemos que la distancia de la cuerda va a ser total L, pero que tal como nos muestra aquí, cada lado del triángulo, cada lado de la cuerda, ¿sí? Va a ser L medios. Vean que la distancia entre cada anillo y el centro va a ser D, o que la distancia entre los anillos va a ser 2D. ¿Ya? Y bueno, eso es lo que me da en el ejercicio. Yo lo que voy a calcular, ¿sí? Porque sé que lo voy a necesitar más adelante, va a ser esta distancia h, ¿ya? Que es la distancia que hay entre este punto de acá, que es donde está la masa m, y aquí el centro de la barra. Se puede ver al tiro cuál va a ser la distancia h. Y también quiero saber cuál va a ser ese ángulo θ, que podemos ver al tiro que este ángulo θ de acá va a estar acá a la izquierda, en la derecha, y bueno, claramente va a estar acá abajo haciendo... eh, pueden observar aquí la Z que se mueve, que se puede mostrar que van a ser los ángulos entre paralelas. Entonces, lo primero que hacemos es establecer que, bueno, una eh, propiedad de Pitágoras, y me da que h cuadrado, ¿sí? Cateto A más cateto B al cuadrado, que va a ser D cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa, que en este caso va a ser L medios cuadrado, que va a ser L cuadrado partido en 4. Y despejando nos da que esta altura h, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de buscar, tiene que ser igual a la raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado dividido en 2. Y con eso ya podemos calcular cuál va a ser los senos y los cosenos. Ya, yo sé que el coseno de teta va a ser el cateto adyacente, que va a ser D, dividido en la hipotenusa, que va a ser L medios. Por lo tanto, me queda que el coseno de teta va a ser 2D dividido en L. Y que el seno de teta va a ser el cateto opuesto, que en este caso va a ser h, que nosotros sabemos que h va a ser raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado dividido en 2. Y eso lo dividimos en L medios. Por lo tanto, nos da que el seno de teta va a ser igual a la raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado, y todo eso dividido en L. Así que ya ahora que tenemos cada una de los factores geométricos del problema específicamente, porque sabemos que lo vamos a necesitar para más adelante, procedemos a lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a partir con los DCL, ¿ya? Primero vamos a tener con el anillo 1, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con el anillo 1? Primero le vamos a poner el peso, que va hacia abajo, que sabemos que es mg. Para arriba le vamos a poner una normal 1 asociada a, bueno, n1 asociada al anillo 1. Hacia abajo y hacia la derecha va a haber una tensión T sub 1, ¿sí? Con un ángulo de inclinación de θ con respecto a la horizontal. Y hacia la izquierda voy a tener una función, una fuerza de roce F1, que es estática. Ya porque me dicen que hay roce en el ejercicio. ¿Por qué en este caso el roce va hacia la izquierda? Bueno, porque en este caso sabemos que se está oponiendo al movimiento, es decir, esta fuerza de roce F1 se tiene que oponer al movimiento que estaría generando esta tensión T1, ¿ya? Otra cosa importante, las fuerzas de roce siempre van horizontales, ¿ya? Tal como pueden ver acá, si bien la fuerza T1 es en diagonal hacia abajo, la fuerza de roce siempre tiene que ser horizontal. Horizontal hacia la izquierda, horizontal hacia la derecha.
¿ya? Claro, bueno, también podría ser vertical, dependiendo del eje que nosotros nos demos, ¿ya? Pero siempre va a ser paralelo, ¿ya? A la superficie de contacto, ¿ya? Así como nosotros sabemos que la normal tiene que ser perpendicular a a la superficie de contacto, la fuerza F1 siempre tiene que ser paralelo a a la superficie de contacto. Luego, si hacemos el anillo N2, vamos a tener el peso que va a ser mg, hacia la derecha vamos a tener F2, y hacia abajo, hacia la izquierda, vamos a tener T2, ¿ya? La tensión 2. De nuevo, la fuerza de roce F2, un roce estático que va hacia la derecha, que se opone al movimiento que estaría generando la tensión T2, y de nuevo va hacia la derecha, y no en diagonal hacia arriba, va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce siempre tiene que ir paralelo a la superficie de contacto, y tenemos la normal N2 que va a ir perpendicular a la superficie de contacto. Si se dan cuenta, en verdad, estos DCLs son los mismos, solo que están prácticamente, si yo pusiera un espejo acá donde estoy marcando con el puntero, serían los mismos, ¿ya? Entonces uno puede tender a pensar de una que las normales y las fuerzas de roces y las tensiones deberían ser las mismas, ¿sí? Efectivamente, vamos a demostrar que lo son en las pruebas. Ustedes pueden asumir eso ya si tenemos un sistema simétrico. Ya nosotros sabemos que esto es simétrico con respecto a un eje que ponemos aquí en la mitad. Pero para efectos del ejercicio y para hacerlo de una forma más legal, por decirlo así, yo le puse una forma de que le puse nombres diferentes y después yo voy a demostrar que son lo mismo. Entonces, habiendo ya definido los DCL de los anillos, pasamos al DCL de la masa M mayúscula, ¿ya? Para la masa M mayúscula tengo el peso que va netamente vertical hacia abajo, ¿sí? Y voy a tener hacia arriba, hacia la derecha, la tensión T2 y hacia arriba a la derecha la tensión T1. Ambas tensiones forman un ángulo θ con respecto a la vertical. Bueno, vamos a pasar ahora a escribir las ecuaciones, ¿sí? En la parte B me dice escriba las ecuaciones de movimiento para cada anillo y M, y la parte C, que es calcular la fuerza de roce como función de la distancia D, la vamos a hacer al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, partamos con la masa M, acá tenemos nosotros el DCL correspondiente, así que, ¿qué hacemos? Bueno, procedemos a calcular las ecuaciones. Hacemos primero una sumatoria de fuerza en el eje X, nos va a dar que T2 por el coseno de θ menos T1 por el coseno de θ tiene que ser 0. Nosotros no queremos que haya aceleración. Y bueno, de aquí podemos sacar directamente que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1, que va a ser igual a T. Ya que es lo que les dije antes, nosotros sabemos que podemos ver que el sistema es simétrico, así que las fuerzas ahí van a dar lo mismo, pero para poder explicarlo de mejor forma, para que puedan verlo, yo voy a mostrar que tienen que ser efectivamente lo mismo. Entonces ahí tenemos que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. Yo le puse ahora el valor genérico T. Y luego hacemos la sumatoria de fuerza en el eje Y, ¿ya? Que en este caso va a ser, como ya tenemos que ambas tensiones son iguales, vamos a tener que en el eje Y va a ser ambas, vamos a tener 2T por el seno de θ, ¿sí? Porque tengo T seno de θ más T seno de θ, o T2 seno de θ más T1 seno de θ, ya establecimos que es lo mismo que T, que me da 2T seno de θ, menos mg, y tiene que ser igual a 0. Y de ahí podemos despejar que la tensión va a ser igual a mg dividido 2 seno de θ. ¿Ya? Entonces ya tenemos el valor de la tensión. Luego vemos la configuración del anillo 1 y vamos a calcular sus sumatorias de fuerza. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X para el anillo 1 me va a quedar como T por el coseno de θ, o T1 coseno de θ, menos la fuerza F1 tiene que ser igual a 0. Así que nos da que la fuerza de roce F1 tiene que ser igual a T coseno de θ. ¿Ya? Si reemplazamos T, me va a quedar que F1 va a ser igual a mg coseno de θ dividido 2 seno de θ. Luego hacemos lo mismo pero correspondiente al eje Y. Tenemos que la normal 1 menos mg menos T seno de θ tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto acá nos va a quedar que la normal 1 va a ser igual a mg más T seno de θ. Y si nosotros reemplazamos directamente la tensión, me va a quedar que la normal 1 va a ser igual a mg más mg seno de θ dividido 2 seno de θ. Así que de una nosotros nos podemos dar cuenta acá que este seno de θ se me va, ¿sí? Así que la tensión específicamente, perdón, la normal, nos va a quedar en función de las masas, es decir, me va a quedar que la normal 1 va a ser igual a G multiplicado por M más M mayúscula
medios. ¿Ya? Ahí tenemos las ecuaciones asociadas al anillo 1 y lo que calculamos. Calculamos la fuerza de roce y también calculamos la normal. Vamos con el anillo 2, que se debería comportar de la misma forma. Tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X va a ser igual a F2 positivo menos T coseno de θ igual a 0. Y por lo tanto nos da que la fuerza F2 va a ser igual a la fuerza F1. Sigue el valor que teníamos de antes, que va a ser igual a mg coseno de θ dividido 2 seno de θ. Luego hacemos lo correspondiente, lo mismo, pero ahora correspondiente al eje Y, nos va a dar que la normal 2 menos mg menos t seno de θ va a ser igual a 0. Y bueno, podemos ver que es el mismo desarrollo que teníamos en la diapositiva pasada y nos da que la normal 2 va a ser igual a lo mismo que la normal 1 y va a ser igual a g factor de m minúscula más m mayúscula partido en 2. Así que si se dan cuenta, ahí ya tengo la parte B lista, que era escribir todas las ecuaciones de movimiento, y además yo calculé al tiro cuánto valían las normales, cuánto valían las tensiones y cuánto valían las fuerzas de roce. Pero si se dan cuenta, las fuerzas de roce, que es la que nosotros tenemos acá, tal como pueden ver, ¿sí? Que son estas dos ecuaciones de acá, si bien ya las tenemos calculadas, en el ejercicio a mí me están pidiendo específicamente calcular las fuerzas de roce, pero en función de la distancia d. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá yo escribí las fuerzas de roce, o la fuerza de roce, pero la escribí en función de m, de g y de θ. Entonces yo ahora tengo que buscar una forma de dejarlo en función de la distancia d. ¿Y cómo lo hago? Bueno, nosotros sabemos que el coseno de θ va a ser igual a 2d dividido en L y que el seno de θ va a ser igual a la raíz de L cuadrado menos 4d cuadrado dividido en L. Así que como tenemos que las fuerzas de roce, F, F1, F2, y yo en este caso le doy igual a F, que va a ser igual a mg coseno de θ dividido 2 seno de θ. Bueno, si reemplazamos acá, reemplazamos el coseno de θ, me da 2d dividido en L, y reemplazamos 2 veces seno de θ, y me da esto, me da que F va a ser igual a m por g por d, ¿sí? Y en este caso vamos a tenerlo dividido por la raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado. Es decir, tal como nos pedían en la parte C, dejamos la fuerza de roces, las fuerzas de roce, o la fuerza de roce F en este caso, que es igual a F1 igual a F2, la dejamos en función de la distancia D. Luego, por la última parte, en la parte D, me piden encontrar el máximo valor que puede alcanzar D. Entonces, de nuevo, estamos frente a un ejercicio en el que tiene roce, especialmente de mecánica, de dinámica, y me están preguntando por un valor máximo. Entonces, cada vez que me pregunten por un valor máximo, ¿qué tengo que pensar yo? Al tiro. Caso crítico. ¿Ya? Y en este caso, como estamos hablando, tenemos fuerzas de roce de por medio, vamos a establecer que el caso crítico va a ser cuando la fuerza de roce sea estática, ¿ya? Y sea mu sub e por la normal. En este caso me dice, en verdad me están pidiendo encuentre el valor máximo que pueda alcanzar D para que el sistema no se mueva, ¿ya? Entonces, para que no se mueva, la fuerza de roce estática tiene que estar en su valor máximo, y para su valor máximo podemos en este caso ahora igualarlo a mu sub e por la normal correspondiente. Entonces agarramos la fuerza de roce, cualquiera de las dos, F1 o F2, ya calculamos que era lo mismo, y lo igualamos a mu sub e multiplicado por la normal, ¿sí? Normal 1, normal 2, también habíamos establecido que era exactamente lo mismo. Y entonces tenemos que la fuerza de roce F va a ser igual a mu sub e multiplicado por m minúscula más m mayúscula dividido en 2, todo multiplicado por g. Reemplazamos cuánto valía la fuerza de roce. Sé que el valor de la fuerza de roce F lo habíamos calculado justo en el inciso C, la parte C, y sabíamos que la fuerza de roce era mg por d dividido en la raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado. Sí, ahora acá lo tenemos igualado a mu sub e por g, factor de m minúscula más m mayúscula dividido en 2. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pasar esta raíz que tenemos acá abajo, la vamos a pasar hacia la derecha, ¿ya? Es decir, ahora tengo esta igualdad, solo que lo único que cambió es que esta raíz que tengo acá lo pasé hacia la derecha. Entonces, si se dan cuenta, igual tengo una ecuación bastante larga, en el que tanto en la parte izquierda como en la derecha tengo D, que es lo que yo quiero despejar. Yo quiero despejar de ahora, es decir, acá tengo mgd, y acá a la derecha tengo, bueno, mu sub e por g, por m más m medios, y acá tengo la raíz de L cuadrado menos 4D cuadrado. Entonces, para poder despejar D, lo que yo voy a hacer es elevar al cuadrado en ambos lados de la ecuación.
Y también, bueno, si es que elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación, y bueno, acá podemos notar que antes teníamos un g en ambos lados de la ecuación, pero el g se nos cancela. Y bueno, prosigo, si es que elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación y cancelamos el valor de g, me va a quedar que m cuadrado por d cuadrado tiene que ser igual a mu sub e cuadrado, factor de m más m medio al cuadrado, factor de l cuadrado menos 4d cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a apuntar en la izquierda todo lo que tenga d, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer es todo esto de acá, que es lo que estoy marcando con el puntero, que es mu sub e cuadrado por esta componente que es de las masas. Si esto es una constante, y lo que voy a hacer es agarrar toda esta constante, que es mu sub e por m más m medios y todo eso al cuadrado, la voy a multiplicar por l medios, ¿sí? Y después lo voy a multiplicar por menos 4d cuadrado. ¿Ya? Y ese menos, cuando está multiplicado por menos 4d cuadrado, lo va a pasar hacia la izquierda. Es decir, acá me va a quedar m cuadrado por d cuadrado, que era lo que ya teníamos, y me va a quedar más mu sub e cuadrado, factor de m más m medios. Acá me faltó poner un cuadrado, se lo pongo al tiro. Esto tiene que estar al cuadrado, ahí está. Bueno, más mu sub e cuadrado multiplicado por m más m medios al cuadrado, y aquí va a estar multiplicado por 4d cuadrado, ¿sí? Y todo esto tiene que ser igual a mu sub e cuadrado, factor de m más m medios al cuadrado por l cuadrado. ¿Sí? Es decir, prácticamente lo único que hice fue distribuir este valor de acá con l cuadrado y menos 4d cuadrado, y luego la componente que tenía el d cuadrado lo tiré hacia la izquierda. Bueno, acá factorizamos por d cuadrado, nada más que eso. Lo único que hicimos fue factorizar acá en el lado izquierdo por d cuadrado. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es despejar, ¿sí? Una vez que factorizamos, ¿sí? Dividimos por todo este término que me queda acá a la derecha, que va a ser m cuadrado más 4 mu sub e cuadrado, factor de m más m medios. En este caso, acá también se me fue, esto va al cuadrado, disculpen. Y bueno, en este caso me va a quedar igual a mu sub e cuadrado, factor de m más m medio cuadrado por l cuadrado. Dividimos este factor de acá abajo y calculamos la raíz. ¿Ya? Entonces me da que la distancia d va a ser igual a mu sub e, factor de m más m medios por l, dividido en la raíz de m cuadrado más 4 mu sub e al cuadrado, factor de m más m medios al cuadrado. Entonces ese va a ser el valor de la distancia d, ¿sí? Para el cual el valor crítico, en el caso del valor máximo que puede tomar la distancia d, para el cual no haya movimiento. Si es que la distancia d variara un poco más que esto, entonces se generaría movimiento porque pasaría de tener un roce estático, pasaríamos a tener un roce cinético. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa que entiendan la diferencia entre roce estático y roce dinámico, cómo se comporta cada uno, saber que el roce estático varía, pero que siempre va a ser menor o igual a mu sub e por la normal, y que a su vez que el roce dinámico va a ser igual siempre a una constante que va a ser mu sub k por la normal. ¿Sí? Y lo más importante es que entiendan los casos críticos y sepan identificarlo. Eso, esos dos ejercicios hicimos por hoy día. Acuérdense, cualquier duda me pueden contactar directamente a mi mail o por vía Canva. Que estén todos muy bien.